Antes de que Israel tuviera nombre y antes de que el judaísmo existiera como religión, ya había un hombre que escuchó una voz desde el cielo. Una voz que le ordenó dejar todo lo que conocía, su tierra, su familia, sus dioses, su identidad. Ese hombre se llamaba Abraham. La historia lo recuerda como el patriarca de millones, el amigo de Dios, el padre de la fe. Sin embargo, pocos se detienen a preguntarse, ¿quién era realmente? ¿Qué sangre corría por sus venas antes de recibir la promesa? ¿A qué pueblo pertenecía antes de convertirse en figura central de las Escrituras? Si Israel aún no existía, ¿cómo pudo Abraham ser israelita? Si Judá era apenas un sueño lejano, ¿cómo pudo haber sido judío? Y si el término hebreo aún no definía una nación, ¿por qué se le llamó así? Estas preguntas, que parecen simples, encierran un enigma que ha atravesado los siglos, la verdadera identidad de Abraham. La Biblia nos ofrece pistas, los antiguos documentos, fragmentos de historia enterrados en la arena y los ecos de tradiciones casi olvidadas revelan un retrato más complejo del que muchos imaginan. No fue simplemente un creyente, fue un migrante, un extranjero, un hombre arrancado de las entrañas de la civilización caldea para convertirse en instrumento de un plan eterno. Hoy emprenderemos un viaje que cruza ríos, culturas y siglos. Un viaje que busca reconstruir la figura de Abraham desde su origen hasta su legado. Porque entender quién fue es entender por qué fue elegido. Pero Jehová había dicho a Abraham, «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré». Génesis 12, 1-2. Y así comienza el éxodo de un hombre que aún no sabía que su nombre resonaría para siempre. La partida de Ur. Un hombre entre civilizaciones, Ur de los caldeos, no era una aldea cualquiera. Era un centro urbano de gran influencia en la antigua Mesopotamia, una ciudad donde florecían el comercio, la escritura cuneiforme y el culto a dioses como Nana, el dios lunar. En ese entorno cultural y religioso vivía Abraham junto a su padre Taré y sus hermanos. Aunque los relatos lo presentan como hombre justo y obediente, Abraham no comenzó como una figura espiritual destacada. Era parte de un pueblo politeísta, integrado en una sociedad que adoraba ídolos y dependía de sus templos. La voz que lo llamó fue totalmente ajena a esa tradición, una orden directa, desconectada de los dioses de barro y piedra, dejar su tierra, su parentela, su seguridad. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y salieron juntos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Génesis 11:31. Este versículo revela que el inicio de la migración no fue solitario. La familia entera participó, pero no llegaron directamente a Canaán. Se establecieron en Harán, un punto de transición donde Taré moriría y Abraham recibiría nuevamente el llamado, ahora dirigido solo a él. Josué recuerda, tus antepasados vivieron al otro lado del río y servían a otros dioses. Josué 24:2. Esta frase muestra con claridad que Abraham provenía de una cultura idolátrica. Fue elegido no por su origen, sino por su disposición a obedecer. Lo que dejó atrás no fue solo una ciudad, sino una cosmovisión completa. Cuando partió de Ur, Abraham no era hebreo, ni israelita, ni judío. Era un hombre sin patria, guiado por una promesa divina hacia lo desconocido. Hebreo, el que cruzó el río. Después de salir de Harán, Abraham emprendió un viaje hacia el sur, guiado únicamente por la promesa de un Dios que aún no conocía del todo. Fue en ese contexto que comenzó a ser llamado de una forma que marcaría su historia, el hebreo. El término hebreo no define una nación ni una religión en ese momento. Su raíz viene de la palabra ivri, que significa el que cruza, refiriéndose a alguien que ha atravesado una frontera significativa.
no es un título étnico, sino geográfico y simbólico. Abram fue reconocido como hebreo porque cruzó el gran río, posiblemente el Éufrates, saliendo de la Mesopotamia rumbo a Canaán. Fue un forastero que rompió con su pasado, un caminante de fe. El primer registro bíblico donde aparece este título es revelador. Y vino uno que escapó y lo anunció a Abram el hebreo. Génesis 14:13. No se le nombra así por su linaje, sino por su condición de extranjero. Para los pueblos de Canaán, Abram era el que vino del otro lado, un viajero que no pertenecía a las estructuras establecidas. Ser hebreo implicaba estar fuera del sistema. Era llevar una identidad en movimiento, una vida sin territorio fijo. Abram no construyó una ciudad ni tomó posesión de reinos. Vivía en tiendas, siempre en tránsito. Su identidad no estaba en una bandera, sino en una obediencia. Llamarlo hebreo fue reconocer que no era de allí, pero tampoco de allá. Era distinto, y en esa diferencia comenzó a formarse el pueblo que aún no existía, pero que ya latía en las promesas de Dios. Judío, una identidad posterior. Uno de los errores más comunes al hablar de Abraham es llamarlo judío. Aunque hoy en día el término judío es ampliamente utilizado para referirse al pueblo de Israel, esta identidad no existía en tiempos de Abraham. El nombre judío proviene de Judá, uno de los hijos de Jacob, nieto de Abraham. Es decir, aparece 2 generaciones después. En la Biblia el término judío comienza a emplearse con sentido étnico y nacional mucho más tarde, especialmente durante el período del exilio en Babilonia. Allí, los descendientes del reino de Judá pasaron a ser identificados como Yehudim, nombre derivado de su territorio de origen. Cuando se menciona por primera vez el término en el Antiguo Testamento, aparece en contextos como este. Había en Susa un hombre judío cuyo nombre era Mardoqueo. Esther 2:5. Para entonces, Israel ya se había dividido. Judá había caído, y el pueblo vivía bajo dominio extranjero. Llamar a Abraham judío no solo es históricamente inexacto, sino que reduce su identidad a una categoría que no existía en su época. Él no pertenecía al pueblo de Judá, ni practicaba un sistema religioso codificado como el judaísmo posterior. Su relación con Dios era directa, sin templo, sin Torá, sin sacerdote. Su fe fue anterior a la ley, anterior al pacto con Moisés. Como escribe Pablo siglos después, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Él no fue judío. Fue el hombre al que Dios eligió para dar inicio a una historia completamente nueva. El encuentro con Egipto y su clasificación como extranjero. Cuando el hambre llegó a Canaán, Abraham descendió a Egipto buscando sustento. Ese desplazamiento lo colocó en una posición aún más evidente de extranjero. No era un egipcio, no hablaba su lengua ni seguía sus costumbres. Para los habitantes del Nilo, Abraham era parte de los pueblos del este, nómadas, pastores, forasteros. El texto bíblico relata, y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Génesis 12:10. Este breve pasaje abre la puerta a una interpretación más profunda sobre cómo fue visto en esa tierra. Algunos estudiosos vinculan a personajes como Abraham con los llamados Shasu, tribus seminómadas provenientes del oriente, conocidas en los registros egipcios por su movilidad y por no pertenecer a ningún estado organizado. Otros textos antiguos mencionan a los Hyksos, un grupo también semita que llegó a tener poder dentro del mismo Egipto durante un período de su historia. Aunque no podemos afirmar con certeza que Abraham fuera un Hykso o un Shasu, es evidente que su presencia en Egipto se interpretó como la de un líder tribal extranjero. Esto se confirma en la forma en que los egipcios lo reciben y actúan ante su llegada. Abraham
representa a ese tipo de migrante que cruzaba fronteras sin pertenecer a las estructuras tradicionales. El versículo lo retrata claramente. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: «He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto». Génesis 12:11. Su estrategia para sobrevivir en tierra ajena revela la vulnerabilidad de quien no tiene ciudadanía ni protección. A ojos de Egipto, Abraham era un forastero del desierto, pero a los ojos de Dios era un portador de promesa. Y eso bastaba. Los hijos de Abraham y la multiplicación de naciones. Cuando se menciona a Abraham, la mayoría piensa en dos hijos: Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el primogénito con Agar. Sin embargo, el relato bíblico revela algo mucho más amplio. Abraham fue padre de múltiples naciones, y su descendencia no se limitó a estos dos nombres. Después de la muerte de Sara, Abraham tomó por esposa a Cetura, con quien tuvo 6 hijos más: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Génesis 25, 1-2. Cada uno de ellos se convirtió en antepasado de pueblos que habitaron regiones del norte de Arabia, el sur de Canaán y otras áreas del antiguo Oriente Próximo. El texto indica que Abraham, siendo ya anciano, no solo mantuvo su vigor físico, sino que Dios continuó cumpliendo su palabra. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:4. Esa multitud de pueblos formados a partir de su linaje muestra la magnitud de la promesa divina. A través de Ismael, nacido de Agar, surgieron 12 príncipes, cada uno con su territorio. Estos son los nombres de los hijos de Ismael. Según sus aldeas y sus campamentos, 12 príncipes por sus pueblos. Génesis 25, 13, 16. Ismael no fue una rama menor. Fue el origen de tribus poderosas que se establecieron en la península arábiga. Por otro lado, Isaac engendró a Jacob, y Jacob dio origen a las 12 tribus de Israel, cumpliendo otra parte esencial del pacto. Pero incluso entre sus nietos hubo conexiones inesperadas, como Basemat, hija de Ismael, que se casó con Esaú, hijo de Isaac, entrelazando ambas ramas de la familia. La herencia de Abraham fue diversa, extensa y estratégica. Cada hijo, cada tribu, cada nación surgida de él, fue parte del cumplimiento de una promesa que no estaba limitada a un solo pueblo, sino extendida a todas las naciones de la tierra. El término Habiru, marginal o elegido. Mientras Abraham recorría tierras extranjeras, su presencia era registrada de formas distintas según la región y la época. En varias tablillas antiguas, halladas en Mesopotamia y Egipto, aparece un término que ha desconcertado a los estudiosos: Habiru o Apiru. Este no era un nombre étnico, sino una categoría social, usada para describir a personas sin tierra fija, forasteros, trabajadores itinerantes o incluso mercenarios. Los documentos de Mari, Al-Alaj y Amarna mencionan a estos Habiru como grupos ajenos a los sistemas establecidos. Vivían en los márgenes, a veces como siervos, a veces como soldados al servicio de algún rey. No tenían ciudadanía, pero poseían movilidad y autonomía. Muchos vivían entre el desierto y las ciudades en constante desplazamiento, tal como lo hacía Abraham. Aunque no existe una conexión directa e indiscutible entre Abraham y los Habiru, las similitudes son llamativas. Era un hombre sin tierra propia, que vivía en tiendas, que cruzaba fronteras y cuya familia era vista como una unidad tribal con influencia creciente. En ese sentido, encajaba en la categoría social que los textos antiguos describen. Sin embargo, mientras el mundo veía en los Habiru a los excluidos, Dios miraba a Abraham como parte central de su plan. Lo que para otros era señal de marginalidad, para el cielo era marca de elección. Y habitó Abraham como forastero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas. Hebreos 11:9. Él no se estableció como rey ni fundó un imperio. Caminaba, obedecía y creía. En la perspectiva divina, la falta de tierra no era carencia, sino preparación. En su andar errante, Abraham mostraba que no buscaba una ciudad hecha por hombres, sino una cuyo arquitecto es Dios. Lo que el mundo llamaba Habiru, el creador lo llamaba heredero. La identidad de Abraham a través del tiempo. Con el paso de los siglos, las generaciones posteriores intentaron encasillar a Abraham dentro de categorías que no le pertenecían en vida. Lo llamaron judío, lo asociaron exclusivamente a Israel, lo etiquetaron según identidades que aún no existían cuando él caminaba por las llanuras de Canaán. Pero la Escritura y la historia revelan otra cosa. Abraham fue caldeo por nacimiento, hebreo por migración y escogido por revelación divina. Su identidad no radicaba en una nación, sino en su fe. Era un hombre que creyó a Dios cuando no tenía herencia ni hijo, y esa fe lo transformó en algo más que un patriarca. Lo convirtió en el canal de una promesa eterna. Cuando la Biblia lo menciona como hebreo, no lo hace para identificarlo con una etnia establecida, sino para destacar su origen forastero, su tránsito, su obediencia. Y vino uno que escapó y lo anunció a Abram el hebreo. Génesis 14:13. Era el que cruzó el río, el que dejó su cultura, el que eligió creer. Pablo lo reafirma siglos después. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos 4:16. Abraham se convirtió en padre, no por sangre, sino por la fe que traspasa linajes y geografías. Su lengua pudo haber sido el arameo, sus raíces caldeas, su estilo de vida el de un pastor nómada. Pero su sello verdadero fue su relación con Dios. Ese vínculo lo definió más que cualquier categoría humana. Abraham fue y sigue siendo el modelo del que escucha, deja, cree y espera. Su identidad final no está en su pasado, sino en su promesa. La historia de Abraham no puede ser contenida en una sola etiqueta. No fue judío, porque el judaísmo nació siglos después. No fue israelita, porque Israel aún no existía. Y aunque fue llamado hebreo, ese título no definía una nación, sino un acto: cruzar. Abraham fue el hombre que cruzó, el que dejó, el que creyó, el que caminó. Su viaje no fue solo geográfico, sino espiritual. Salió de Ur dejando atrás ídolos, estructuras sociales, seguridades humanas, y caminó hacia una tierra que no conocía, siguiendo una promesa que parecía imposible. En cada paso, rompió con la lógica de su tiempo para abrazar la voluntad de un Dios que lo conducía más allá de lo visible. En Egipto fue visto como extranjero, en Canaán como forastero, en la Biblia como padre de naciones. Sus hijos poblaron desiertos y ciudades, levantaron linajes que influirían el rumbo de pueblos enteros. Algunos fundaron reinos, otros se mezclaron con culturas diversas y otros, como Isaac y Jacob, dieron origen al pueblo de Israel. Pero la grandeza de Abraham no estuvo en su sangre, sino en su fe. Fue la fe lo que lo convirtió en amigo de Dios. Fue la fe lo que lo sostuvo cuando no veía cumplimiento. Y fue la fe lo que hizo de él una figura universal, cuyo legado no pertenece a un solo pueblo, sino a todos los que creen. Y si ustedes pertenecen a Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Abraham no fue definido por su pasado, sino por su destino. Y su historia sigue viva en cada persona que se atreve a salir, creer y caminar hacia lo eterno. ¿Te conmovió esta historia? Abraham no solo es una figura del pasado, su camino puede ser el tuyo. Si esta reflexión despertó algo en ti, no te detengas aquí.
Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de fe, historia y transformación. Cada semana, nuevos contenidos que te ayudarán a profundizar en las Escrituras como nunca antes. Dale like.